Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a continuar con el miniciclo destinado a la ciencia ficción clásica, después de la película anterior que fue Viaje alucinante de 1966 dirigida por Richard Fleischer. Pero en este caso, en esta ocasión, esta noche, vamos a trasladarnos 30 años antes, exactamente 33 años antes de Viaje alucinante, para comentar una de las películas seminales de lo que fue la ciencia ficción realizada en Hollywood. Es decir, estamos ante uno de los títulos más importantes de la ciencia ficción de todos los tiempos. Esta película, como os he puesto en la miniatura, supuso una auténtica revolución dentro del campo de los efectos especiales. Dentro de los efectos especiales y de la década de los años 30, tuvimos una película magnífica que fue el King Kong de Merian Cooper y de Ernest Schoedsack. Una película totalmente revolucionaria en lo que se refiere a la stop motion. Pero dentro del stop motion también tuvimos otra película maravillosa que fue El Mundo Perdido, una película de aventuras. Tanto El Mundo Perdido como King Kong yo las considero como películas de aventuras, de fantasía, pero no de ciencia ficción. Dentro del campo de la ciencia ficción y también de los efectos especiales, la película que vamos a comentar esta noche, que vamos a reseñar esta noche, supuso una revolución extraordinaria dentro del campo de los efectos visuales. Y además, el creador de los mismos, John Fulton, fue además el encargado de realizar los efectos especiales del Drácula de 1931 de Todd Browning y del Frankenstein de James Whale de 1931. Pero se puede decir sin temor a equivocarse que esta película, la que vamos a comentar esta noche, se puede decir que el punto culminante dentro de los efectos visuales de Hollywood, o lo que es lo mismo, podríamos decirlo de otra manera, supuso, digamos, un punto de inflexión en el campo de los efectos visuales, de tal manera que se puede decir que ya no fueron los mismos. La película que vamos a comentar esta noche además es la adaptación de uno de los grandes clásicos de la ciencia ficción, escrita por H.G. Wells, uno de los grandes escritores del cine fantástico, que también tenemos otras grandes adaptaciones, sin ir más lejos, como La Guerra de los Mundos. Pero ahora ya hablaremos de H.G. Wells, del director de esta película y del desarrollo de la misma, que vamos a analizar de una manera concienzuda, como merecen todas las grandes obras maestras que comento yo aquí en el canal. La película que vamos a comentar esta noche, y que ya os digo es un gran clásico de la ciencia ficción y que fue uno de los primeros títulos importantes de la ciencia ficción realizados en Hollywood, es nada más y nada menos que El Hombre Invisible, del año 1933 y dirigida por James Whale, protagonizada por Claude Rains y por Gloria Stewart. ¿Qué podemos decir de este maravilloso director que fue James Whale? La verdad es que James Whale lo conocemos todos por ser el director de esos dos extraordinarios clásicos que fueron Frankenstein y La novia de Frankenstein, o como conocimos aquí en España Frankenstein, El Doctor Frankenstein, en 1931 y 1935. Vamos a hablar en este vídeo de una manera amplia y detallada tanto de H.G. Wells como de James Whale, los dos grandes creadores, se puede decir que de este magnífico título. H.G. Wells es además, se puede decir que el padre de la ciencia ficción moderna, y El Hombre Invisible podemos considerarla como la primera gran obra maestra, o se puede decir como la primera gran novela de la ciencia ficción, y que convirtió a H.G. Wells en el auténtico gran escritor de la ciencia ficción contemporánea. Además que, ya os digo que H.G. Wells también, o otras novelas de H.G. Wells que se adaptaron al cine fueron, por ejemplo, La isla de las almas perdidas, en película, protagonizada por Charles Lawton, cuyo argumento es muy sencillo. Os lo resumo de una manera muy breve. A lo mejor por el título no la conocéis, pero seguro que por el argumento la vais a captar enseguida. A una isla desierta llega un individuo o un matrimonio, dependiendo de la versión que estemos tratando, y en esa isla desierta, especie de como de isla tropical, vive un científico, una especie de científico que ha creado un elixir para transformar a los animales en hombres o a los hombres en animales, realmente dependiendo de la versión. Seguramente esta película la conoceréis como La isla del Doctor Moreau, que es una versión que creo recordar que protagonizó Marlon Brando, pero también hay otra versión que protagonizaron Michael York y Burt Lancaster. Pues La isla de las almas perdidas, además protagonizada por Charles Lawton, del mismo H.G. Wells, es decir, como adaptación de su novela, es una magnífica película, pero realmente H.G. Wells no quedó muy contento con el resultado, y cuando Hollywood le pidió los derechos de varias de sus novelas, allá por principios de los años 30, H.G. Wells puso una condición, que en la adaptación de sus novelas
se respetase la esencia del libro que él había escrito. Yo muchas veces aquí en el canal os he mencionado 1001 veces que evidentemente la esencia de un libro es lo más importante a la hora de adaptarlo, aunque se pueden hacer modificaciones en lo que refiere a la narrativa, a los personajes, las situaciones. ¿Por qué? Porque la narrativa literaria no es igual que la narrativa cinematográfica. Pero evidentemente cuando se adapta una novela, la esencia en lo que se refiere a los personajes, a las situaciones, tiene que captarse en la película la esencia de la novela original, y eso fue una condición que puso H.G. Wells. Cuando el director James Whale en 1931 había filmado ya El Doctor Frankenstein y en el 32 El Caserón de las Sombras, otra comedia macabra muy al estilo del director, leyó la novela de H.G. Wells y se interesó para llevarla al cine. James Whale contactó con Carl Laemmle Jr., que era además el productor de todas estas de estas películas de terror, y la verdad es que el guión, mejor dicho, la novela le satisfizo bastante. Pero había un problema, mejor dicho, dos problemas. Tenía la novela dos hándicaps. Primero, que la novela era profundamente científica, y la segunda, que era profundamente política. ¿Por qué? Porque H.G. Wells había sido una persona que había vivido prácticamente, se había criado prácticamente en la miseria, era una persona de clase baja, y luego después del éxito de sus novelas se convirtió en una persona mucho más, digamos, más notable, y fue alcanzando, por así decirlo, como escalafones dentro de lo que era la sociedad. Pero se puede decir que muchas de sus novelas, sobre todo lo que es, vamos así decirlo, el apartado de personas dedicado a la ciencia, de clase alta, que iba a la universidad, digamos que tiene cierta crítica social lo que son sus novelas. Todos estos aspectos James Whale no los quería considerar en sus películas, ni muchísimo menos. Es más, el público se había, digamos que, acostumbrado a un estilo de películas por parte de James Whale que combinara el terror con ciertos toques cómicos, sobre todo en El Caserón de las Sombras de 1932. Entonces, ¿cómo podría adaptarse esa novela al estilo de James Whale? En 1931 se publicó una novela llamada El asesino invisible, cuyo argumento era un hombre que se transformaba prácticamente en invisible, exactamente igual que la novela de H.G. Wells, pero eso sí, digamos que la droga que utiliza para transformarse en invisible le vuelve completamente loco y empieza a realizar una serie de asesinatos, de homicidios. Por lo tanto, James Whale ahí ya tenía el germen para el guión de su película. James Whale contactó con Carl Laemmle Jr., adaptaron las dos novelas, por así decirlo. Se puede decir que esta película es una adaptación de tanto del Hombre Invisible de H.G. Wells como del Asesino Invisible, y el resultado fue El Hombre Invisible de 1933. La película os puedo asegurar que fue un auténtico bombazo en taquilla, sobre todo por los efectos especiales conseguidísimos, que se utilizaron además de una manera o que provocaron una auténtica revolución en Hollywood, sobre todo aquellas tomas en las que aparece evidentemente el personaje de Jack Griffin quitándose la venda de lo que es la cabeza y apareciendo, o mejor dicho, desapareciendo ante el espectador y solo quedando la ropa. Es decir, los efectos especiales fueron revolucionarios en ese momento. Después del Hombre Invisible, se puede decir que le continuaron una serie de secuelas dentro de una franquicia, y que estos efectos especiales de John Fulton se fueron mejorando paulatinamente hasta llegar a un grado de perfección absoluta. Y eso que, atención, estamos hablando de 1933 y de principios de los años 40, cuando terminó todo lo que fue la franquicia del Hombre Invisible. Pero el Hombre Invisible destacó no solo por los efectos especiales, sino por una serie de elementos realmente maravillosos que vamos a comentar ahora mismo, cuando destripemos y analicemos en profundidad lo que es la película. James Whale era un director que, para más reseñas, más referencias, ya haré un especial de grandes directores referido a James Whale, que dirigió El Doctor Frankenstein y La novia de Frankenstein, que son dos películas que las tenéis aquí comentadas en el canal desde hace ya bastante tiempo. El cine de James Whale se puede considerar un cine elegantísimo, porque es que además James Whale siempre planificaba sus películas
respecto del decorado. En ese aspecto yo creo que tiene incluso reminiscencias, vamos así decirlo, voy a lanzarme a la piscina, reminiscencias de Fritz Lang, pero en lo que se refiere al movimiento de cámara era muy suave. Y era un director que movía la cámara constantemente dentro del cine clásico. No era como, por ejemplo, John Ford, que la mantenía prácticamente quieta y que muy pocas veces la movía. Y cuando la movía, realmente tenía una función específica. James Whale, o el cine de James Whale, no es así. El cine de James Whale conserva de lo que es el cine clásico la presentación muy directa de personajes, lo que son los encuadres muy precisos, pero el cine de James Whale es mucho más dinámico, en el que la cámara se está moviendo constantemente y que recurre muchísimo al montaje, en un ritmo, en una película, la del Hombre Invisible, que durando prácticamente 70 minutos, o sea, estamos hablando de una película que no llega ni a la hora 10 de metraje, ocurren muchísimos acontecimientos, porque James Whale le imprime un ritmo. Si no la habéis visto, os aconsejo que la veáis, posteriormente ya la recomendaré más al final del vídeo, que le imprime un ritmo constante y que no dejan de ocurrir acontecimientos. Es una película, como del resto de la filmografía de James Whale, que no tiene tiempos muertos y que además cuida la dirección de actores de una manera exquisita. Y además es que bascula muy bien, hay muchos vasos comunicantes entre lo que es el drama, lo que es el terror, el suspense, pero también ciertas pinceladas de humor negro, sobre todo algunos chistes que también hay en El Hombre Invisible, que te hace lo que es la función un poco más llevadera. No es que la película se haga pesada, ni muchísimo menos. Pasa así, en un suspiro. Pero que realmente esos desahogos humorísticos, además es un humor como muy de alta comedia, vamos así decirlo, rozando en muchos aspectos lo macabro, hacen que la película, o los tiempos que hay entre el suspense, el terror, incluso esas pinceladas de ciencia ficción que tiene la película, le haga un relato o una historia muchísimo más llevadera. Los protagonistas de la película son Claude Rains y Gloria Stuart. A Gloria Stuart la conocemos seguramente ya todos, porque fue la protagonista, la ancianita, o una de las protagonistas de la película James Cameron, de Titanic, que es la anciana Rose DeWitt Bukater, el personaje que luego interpretaría en la versión del gigantesco flashback que tiene la película Kate Winslet. Pero realmente Gloria Stuart empezó en los años 30, es decir, cuando rodó Titanic ya era una anciana. Pero Gloria Stuart había trabajado anteriormente con James Whale en El Caserón de las Sombras en el 32 y la volvió a contratar en esta película para hacer de novia del Hombre Invisible. Y luego tenemos al magnífico Claude Rains. Claude Rains es uno de esos grandes actores de reparto del Hollywood de toda la vida. Pero es que fijaos, existe vamos a decirlo, la paradoja de que Claude Rains no era un gran actor cuando lo descubrió James Whale. Claude Rains era un actor británico del teatro de toda la vida, pero no era un extraordinario actor en lo que a gestos se refiere, en lo que a interpretación, que luego fue perfeccionando con el paso del tiempo, pero tenía una voz realmente extraordinaria. Y James Whale, que ya le había conocido, cuando, digamos, lo contrató para realizar El Hombre Invisible, para protagonizar El Hombre Invisible, le dijo a Carl Laemmle Jr. que realmente no necesitaba un físico, porque el protagonista iba a estar envuelto en vendas durante toda la película. Pero eso sí, necesitaba una muy buena voz. Y la voz de Claude Rains era espectacular. Por eso os recomiendo que además de la versión doblada, veáis la película en versión original. Porque la sonrisa sarcástica, incluso terrorífica, que tiene el personaje Jack Griffin, interpretado por Claude Rains, es realmente abrumadora. Y pertenece al mismo Claude Rains. A Claude Rains posteriormente le conoceríamos en clásicos tan maravillosos como Casablanca, al lado de Humphrey Bogart y de Ingrid Bergman, y también haciendo un papel secundario en Encadenados, de Alfred Hitchcock, junto a Cary Grant y también de Ingrid Bergman. O sea, Claude Rains se puede decir a día de hoy, dentro de lo que es la historia del cine, que es uno de los grandes actores secundarios de todos los tiempos. Y además siempre con una gran presencia física, y su presencia física potenciada además por una voz realmente extraordinaria. Es decir, que dentro del apartado interpretativo, James Whale tuvo un especial cuidado no solo en la dirección de actores, sino cómo dirigir a Claude Rains para que debajo de todas esas vendas pudiésemos captar incluso las emociones, pero eso sí, no a través de los ojos, de la mirada o de los gestos, sino a través de la voz, lo que hace la dirección de actores de esta película muchísimo más compleja que cualquier otra que hayamos visto realmente casi en la historia del cine, porque es una interpretación a través de la voz, y los gestos se puede decir que quedan totalmente en un segundo plano. Como spoiler, pequeño spoiler que os puedo decir, Claude Rains solo sale en un plano
en toda la película y es al final, pero no os voy a decir las circunstancias que le llevarán a todo ello. Dentro de lo que es el argumento de la película, vamos a establecer ya no solo más o menos destriparlo, sino también vamos a establecer una serie de paralelismos con otra gran película de James Whale, que fue el Dr. Frankenstein. Y es que James Whale se puede decir que aprovechando el clásico que habría creado en el 31, lo utilizó como rampa, digamos, de lanzamiento o como trampolín para crear la estructura narrativa del hombre invisible. Desde un punto de vista argumental, tenemos la historia de un científico que descubre con sus avatares dentro de lo que es un laboratorio, descubre una fórmula química para transformar su cuerpo y dejarlo completamente invisible. Y es un trabajo que le ha llevado durante muchísimos años. Él trabaja, digamos, como ayudante de un gran científico, el padre del personaje de Gloria Stuart, denominado Flora en esta película, y que Jack Griffin, pues en un momento dado, desaparece de la función, en lo que se refiere a desaparece de su trabajo y deja a la novia. ¿Pero por qué ha ocurrido todo esto? Porque Jack ha dado con esa, digamos, fórmula química para transformar su cuerpo en invisible. Pero ha utilizado una serie de productos químicos que realmente lo que hacen es transformarle en invisible, pero también aumentan, por así decirlo, su ambición, digamos, su mal carácter, y le empiezan a transformar en alguien completamente loco, que le puede dar incluso por matar, por cometer asesinatos y homicidios. Por lo tanto, el personaje de Jack Griffin empieza a tener grandes delirios de grandeza durante toda la película, diciendo que va a conquistar al mundo, que todo el mundo le teme, que todo el mundo le tiene miedo. Es decir, todo eso son los efectos de la droga que no solo le afecta en lo físico, al dejarle invisible, sino también en lo psicológico. El principio de la película es una absoluta maravilla que os recomiendo que la veáis y os fijáis en él plano a plano. Lo voy a describir. Tenemos un ambiente o un exterior completamente nevado. Y a un pueblecito de Inglaterra, Iping, llega un ser muy extraño. Con una gabardina, con un abrigo, con un sombrero, con la cara completamente vendada, con una especie de nariz postiza y con unas gafas extrañísimas, que parece realmente un espectro, parece una momia y que da miedo, que causa terror. Y dentro de la miniatura es la fotografía que os he puesto en el cartel a mano izquierda. Es decir, es un personaje que causa terror. Cuando entra dentro de una especie como de taberna que está muy concurrida, allí hay gente que se está tomando sus cervezas, está cenando, que están jugando, digamos, a la diana, que están oyendo música de una pianola que hay allí, todos muy alegres, muy contentos. Cuando abre la puerta, todos se quedan completamente asustados. Y hay un plano maravilloso de presentación del personaje por parte de James Whale, en contrapicado, es decir, cogido desde abajo, y en un primer plano para que veamos el rostro realmente muy ambiguo, pero terrorífico del personaje. Un rostro que no se nos revela al espectador, pero que podemos empezar a intuir, en ese sentido James Whale juega con el espectador, podemos empezar a intuir de que el personaje está quemado porque está lleno de vendas, ha tenido un accidente, le ha ocurrido algo y es como muy extraño, muy misterioso, muy enigmático. Y claro, cuando entra dentro de la taberna, le pide al dueño de esa taberna, de esa posada, que le deje una noche para pernoctar allí. Y aquí es cuando entra dentro de la función uno de los personajes más maravillosos de la película y del mundo de James Whale, que es la actriz Una O'Connor. A Una O'Connor ya os hablé de ella un poquito en la review, en la reseña de La novia de Frankenstein, que era la ama de llaves del barón Frankenstein. Además siempre con un sentido del humor también muy acentuado, muy macabro, que tiene una interpretación, y si me permitís el inciso, Una O'Connor, tanto en La novia de Frankenstein como en esta película El hombre invisible, hace una interpretación un poco delirante, un tanto artificiosa, un poco efectista, en lo que se refiere a que está todo el tiempo pues gesticulando, chillando. Es decir, es muy parecida a la interpretación del personaje de la ama de llaves de Frankenstein en La novia de Frankenstein. Ocurre que Una O'Connor pues era una actriz muy querida por parte de James Whale. Incluso quiero recordar que en aquella película que hizo Bill Condon,
llamada Dioses y Monstruos, protagonizada por Ian McKellen, haciendo de James Whale, siempre James Whale dijo la buena de una, es decir, como refiriéndose a ella como un personaje muy querido. Se puede decir que James Whale saca el personaje de la novia Frankenstein, lo mete en esta película y lo transforma, la ama de llaves, en la dueña, digamos, de esa posada, de ese bar, ¿no? De ese pub que hay allí en ese pueblecito de Inglaterra. Pero vamos, la interpretación siendo muy artificiosa, evidentemente, de una O'Connor, sigue siendo muy simpática y es la que provocará muchas de las situaciones cómicas y de humor macabro dentro de la película. Pero realmente los primeros planos que tiene una O'Connor en esta película son fantásticos, porque es que se le salen los ojos de las órbitas, está como asustada durante todo el tiempo. Ahora relataré una secuencia en la que es protagonista una O'Connor que es absolutamente desternillante. Cuando el personaje llega a esa taberna y con ese plano en contrapicado de ese personaje enigmático y misterioso, sube las escaleras para llegar a una habitación y se queda allí y dice que por favor le dejen trabajar y que no le molesten. Cuando una O'Connor le sube la cena, se la deja en una bandeja, se la deja en la mesa, pero se le ha olvidado, creo recordar, la mostaza, le sube la mostaza por una segunda vez. El hombre invisible Jack Griffin ya ha empezado a quitarse las vendas. Y parece que le pilla invisible de nariz para abajo, a lo que rápidamente Jack coge lo que es la servilleta y se tapa. Y claro, una O'Connor se queda allí como diciendo, ¿ha tenido usted un accidente? ¿Le ha pasado algo? Y empieza a acercarse, moviendo la cámara James Whale muy levemente, siguiendo exactamente la interpretación de una O'Connor. Si una O'Connor interpreta de una manera delicada, con cuidado, con miedo, la cámara también se mueve parece que va con miedo, empezando a mostrarnos al hombre invisible poco a poco y a los dos personajes dentro del mismo plano. Y claro, aquí es donde se tiene en cuenta uno de los puntos fuertes de James Whale. La comedia y el horror prácticamente en la misma escena. Porque el rostro de una O'Connor, aunque le vemos que está con muchísimo miedo, con error, con pavor, nos produce risa, nos produce una situación jocosa. Porque claro, una O'Connor con cara de miedo es una de las cosas más cómicas que podemos ver en la historia del cine. Y claro, luego el enigmático y misterioso del personaje de Jack Griffin, el hombre invisible, que está con esa servilleta tapándose, porque claro, ya todo esto se ha quitado las vendas para comer. Y no se le ve prácticamente nada de lo que es el mentón, la boca. Y claro, una O'Connor empieza a bajar las escaleras como diciendo, no me fío de este hombre, no me gusta nada. Dice, tiene la cabeza llena de vendas, parece que se ha quemado, y empieza a elucubrar lo que puede ser aquello. Se puede decir que el arranque de la película es una absoluta maravilla, porque combina el misterio, el humor, la atmósfera decadente, también a la vez asfixiante, y luego también como sonido de fondo, un viento ululante muy misterioso porque todo alrededor está nevado, el hombre ha llegado al pueblo, Jack Griffin, el hombre invisible, ha llegado al pueblo con una maleta, no sabemos qué ocurre, cómo será. Pero claro, cuando ya en el pueblo, o mejor dicho dentro de la taberna, están un poco hartos de las maneras de Jack, del hombre invisible, es cuando este hombre decide darse a conocer y empieza a quitarse de la cabeza todas las vendas, y es cuando vemos el magnífico trabajo en efectos especiales de John Fulton. Es cuando se quita todas las vendas y se queda, vamos así decirlo, completamente desnudo, pero también con una camisa. Es decir, como si solo estuviese el cuerpo del hombre completamente desnudo, pero con una camisa. Es decir, en la película se nos da a entender de que es invisible solo el cuerpo humano y que luego necesita de ropa para hacerse, vamos así decirlo, visible. Por lo tanto, en la secuencia en la que incluso un policía intenta echar a Jack de lo que es la habitación, porque una O'Connor, el marido, es decir, el dueño de la taberna, están muy hartos de él, se pasea o le persiguen al hombre completamente desnudo, pero con una camisa, aunque sea invisible. Recordemos que estamos en el año 1933. El código Hays no ha entrado todavía. Por lo tanto, podemos decir, sin temor a equivocarnos, que la película tiene un componente sexual soterrado. ¿Por qué? Porque Jack Griffin, cuando se muestra, es decir, el hombre invisible, cuando está completamente invisible para los demás personajes, está completamente desnudo. Es decir, es un hombre que se pasea por el mundo completamente desnudo. Y claro, hay secuencias donde dice que es que estoy pasando frío y necesita ponerse una manta, ponerse una chaqueta, una camisa, pero recordemos que solo
es invisible el cuerpo humano, pero no la ropa. Por lo tanto, cuando comete, por así decirlo, todos los asesinatos a lo largo de la película, ataca a sus víctimas desnudo. Es como si fuera un exhibicionista. Es decir, un personaje que va desnudo aunque sabe que es invisible. Se puede decir que además el componente científico, y en lo que se refiere ya no a lo que es la novela de H.G. Wells, sino a la otra novela publicada en el 31 que fue El asesino invisible, parte de esa novela, parte de lo que es el personaje, está sacado de El asesino invisible, en lo que se refiere a lo que es la parte del personaje de asesino y de homicida. Es decir, el elixir que se está metiendo, es decir, el producto químico que se está metiendo dentro Jack Griffin, no solo lo hace invisible, sino que le vuelve loco, sino que se puede decir que le ataca al sistema nervioso y le da por cometer asesinatos. Y además le da, digamos, unas ínfulas de grandeza absolutamente brutales. En una secuencia dices que me temerá todo el mundo me tendrá miedo, hasta la luna me tiene miedo. Es decir, se puede decir que sus delirios llegan realmente a un extremo tremendo. Se puede decir, entonces, con todo esto que os acabo de contar, que El hombre invisible es una de las primeras películas en la historia del cine dedicada a los Mad Doctors, es decir, a los científicos locos, como lo fue en parte el Frankenstein de James Whale, porque Henry Frankenstein, el personaje que interpreta Colin Clive, en las dos partes de Frankenstein y también en La novia de Frankenstein, es un científico, pero que también tiene un componente de locura. Acordaos, por ejemplo, cuando revive a Karloff, a la criatura, dice, es que acaba usted de emular a Dios, acabo de emular a Dios, me acabo de convertir en Dios. Es decir, su locura le lleva a decir o a compararse con el mismo Dios. Es decir, es un tanto científico que está perdiendo la razón debido al éxito de todo lo que es sus experimentos científicos. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Se puede decir, sin temor a equivocarse, que el Mad Doctor o el científico loco que interpreta Jack Griffin también tiene delirios de grandeza, en lo que se refiere a que puede conquistar el mundo. Esto de la conquista del mundo por parte de científicos locos, ¿cuántas veces lo hemos visto en el cine? Infinidad. Pero claro, El hombre invisible es una de esas primeras películas en el que un científico se vuelve loco con delirios de grandeza de conquistar el mundo. Esto lo hemos visto en tantas otras películas de ciencia ficción, hasta en las películas de James Bond, en la que había un señor de la guerra, o se puede decir que un científico, o un empresario, no sé qué, que tiene un poder tan tremendo que puede destruir el mundo. Acordaos del personaje de Stromberg, por ejemplo, en La espía que me amó, intentando dominar el mundo desde esa base submarina, o el villano de Moonraker en el espacio, intentando controlar el mundo. Es decir, todo esto, todas esas películas beben del hombre invisible, de ese Mad Doctor que creó James Whale por parte, o en parte, de las novelas de la novela de original de H.G. Wells y del asesino invisible. ¿Cuáles son las características o los paralelismos que hermanan esta película con el Dr. Frankenstein de James Whale del 31? En la película del Dr. Frankenstein tenemos al científico, a Henry Frankenstein, y a la criatura, que es la que comete los asesinatos. Pero es que en El hombre invisible tenemos a estos dos personajes en uno. Porque el hombre invisible, Jack Griffin, en la película interpretado por Claude Rains, es a la vez el científico y el asesino, el monstruo. Por lo tanto, el Frankenstein de James Whale y el Boris Karloff, es decir, la criatura, se funden en uno para transformarse en el Jack Griffin del hombre invisible. Y luego tenemos el papel de Gloria Stuart, que es la novia de Jack Griffin, su amada, que se puede decir que ha olvidado Jack a su amada, al personaje de Flora, interpretado por Gloria Stuart. La ha olvidado por completo, pero su amada vuelve a él y le dice, cariño, amor mío, vuelve a mí, este experimento olvídale, ya encontraremos la manera de que vuelvas a ser persona, pero vuelve a mí. Es que eso ocurre lo mismo en Frankenstein. El personaje interpretado por Mae Clarke en la película del 31, ¿qué es lo que dice realmente al personaje de Henry Frankenstein? Deja la criatura, vuelve a estar conmigo, cásate conmigo. Es lo mismo, es la misma estructura narrativa. Es decir, en El hombre invisible, James Whale nos vuelve a contar otra vez la película de Frankenstein, pero ha cambiado Suiza por Inglaterra, ha cambiado al barón Frankenstein
por el científico y lo ha fundido con la criatura de Frankenstein para que el homicida sea realmente el mismo hombre invisible. También tenemos al amigo del científico. Acordaos que en la película de Frankenstein de 1931 estaba ese amigo que está con... como os diría yo, que está con el barón Frankenstein, que le dice, venga, deja todo esto, Henry, no te vuelvas loco todo ello. Aquí también existe un personaje que, siendo amigo de Jack Griffin, es decir, siendo científico como él, cuando Jack Griffin tiene esos delirios de grandeza, le intentará convencer para que le ayude a conquistar el mundo. O sea, todo eso se puede decir que está presente en el hombre invisible, captado todo de Frankenstein. James Whale lo tuvo muy fácil. Lo que hizo fue adaptar la novela de H.G. Wells y El asesino invisible a su estilo. Cogió los elementos de la novela de H.G. Wells y del asesino invisible, los hizo suyos, y lo que hizo fue transformarla en la película de El Dr. Frankenstein del 31. Lo tuvo realmente muy sencillo, es decir, repitió la misma fórmula, y El hombre invisible se convirtió en un taquillazo tan impresionante como lo habían sido tanto El caserón de las sombras como El Dr. Frankenstein de 1931. Es decir, tuvo James Whale otro gran éxito, un taquillazo. Lo que pasa es que, claro, tanto John Fulton como James Whale en dirección, en efectos especiales, en puesta en escena, fueron un paso más allá. No estoy diciendo, ojo, que esta película sea superior a la de Frankenstein del 31. Esta película es inferior, está un escalón por debajo, pero no, o sea, no llega al calificativo ya de película mítica como es la película protagonizada por Boris Karloff. Pero hay que reconocer que en lo que refiere a puesta en escena, a agilidad de la cámara, a dinamismo, montaje, interpretaciones, está más conseguida que el Dr. Frankenstein. Pero claro, el Dr. Frankenstein es una película que tiene una ambientación realmente impresionante, esos decorados derivados del expresionismo, la interpretación de Boris Karloff, que no depende de la voz, sino de los gestos. Fijaos, la interpretación de Karloff interpretando a la criatura en Frankenstein son gestos, miradas y gruñidos, pero prácticamente no hay palabras. Sin embargo, el Claude Rains que interpreta a Jack Griffin, al hombre invisible, es todo lo contrario. Es voz y gestos, digamos que poses, miradas, desaparecen por completo. ¿Cuál para mí, podemos así decirlo, cuál tiene mayor mérito? Sería muy difícil. Porque claro, Boris Karloff también hace una interpretación magnífica. Para el papel del hombre invisible, desde un primer momento James Whale quiso contar con Boris Karloff, fue su primera opción, ya que había trabajado en él en Frankenstein, en El caserón de las sombras del 32, también con Gloria Stuart, y fue su primera opción. Pero Boris Karloff realmente pues no le convenció eso de estar vendado toda la película. ¿Por qué? Porque ya había tenido una experiencia muy similar cuando había hecho un año anterior, en el 32, La momia. Y había tenido unas sesiones de maquillaje realmente brutales. La momia de Carl Freund, que la tenéis aquí también comentada en el canal. También James Whale, al no poder contar con Boris Karloff, intentó convencer a Colin Clive, el actor que había hecho y que haría posteriormente en Frankenstein, la novia de Frankenstein, el papel de Henry Frankenstein, el del varón. Pero Colin Clive, pues realmente, pues no creo, por lo visto, no estuvo muy interesado. No sé si quería irse de viaje o volver a Inglaterra, no sé qué historias. Y bueno, pues ¿a quién le quedó? Pues le quedó a aquel actor de teatro que tenía muy buena voz, pero no era excesivamente bueno gesticulando, que fue Claude Rains. Le dio una oportunidad y este título lo que hizo fue, vamos a decirlo, catapultarle a la fama. Posteriormente, fijaos la fama y el reconocimiento que tendría Claude Rains a lo largo de la historia del cine. Casablanca, Encadenados y no sé cuántos títulos más. Incluso fue el protagonista de la nueva versión del Fantasma de la Ópera, realizada ya en los años 40 en Technicolor. Una película también absolutamente maravillosa que comentaré sin duda aquí en el canal un poquito más adelante. Además, si me permitís el inciso, se puede decir que El hombre invisible forma parte de esos 8 clásicos de la Universal que son Drácula, Frankenstein, La momia, La novia de Frankenstein, El hombre invisible, El hombre lobo, La mujer y el monstruo, creo que me queda uno más por ahí, y El fantasma de la ópera. Y ya hemos comentado ya prácticamente todos, me quedan 3, me queda El fantasma de la ópera, me queda La mujer y el monstruo, y creo que alguno más, pero bueno, prácticamente se puede decir que todos están aquí ya comentados en el canal. Es decir, los 8 clásicos de la Universal
que me pedisteis en su momento que fuera comentándolos. Poquito a poquito vamos ya prácticamente terminándolos. El hombre invisible también es una película que requiere también una labor extraordinaria, ya no solo de efectos especiales, además que se utilizaron unas maquetas, además con un realismo realmente extraordinario. Hay una secuencia en donde hay un asesinato por parte del hombre invisible, de Jack Griffin, en el que va a despeñar un coche por un acantilado y este coche, según va cayendo, va envuelto en llamas. También una secuencia de otro asesinato múltiple en la que él entra en una cabina de control de un ferrocarril. Cuando pasa el tren, lo que hace es manejar lo que son las bielas, lo que es el paso a nivel, desvía el tren que va a toda velocidad, consigue descarrilar y oye, el tren empieza a caer también por otro acantilado envolviéndose en llamas con un realismo magnífico. Es decir, en lo que se refiere a labor de efectos ópticos para lo que es la desaparición del personaje de Jack Griffin, del hombre invisible, lo que es la labor de maquetas, lo que es la labor de puesta en escena para lo que son las miniaturas, los efectos fotográficos, incluso, por ejemplo, la secuencia que al final de la película que empiezan a detectar la presencia del hombre invisible por pisadas en la nieve. Todo eso está realizado de una manera magnífica. Además, como la nieve se hunde cuando el cuerpo de Jack, del hombre invisible, cae sobre la nieve, cuando cae sobre un pajar, sobre lo que es sobre la paja del mismo. Es decir, para ser de 1933, los efectos especiales son magníficos. Evidentemente hay algunas tomas donde se nota la línea alrededor del efecto óptico y se nota, evidentemente, porque no estaba excesivamente perfeccionado. Pero realmente yo creo que pasa bastante desapercibido, porque estamos muy engullidos por la historia. Es decir, los delirios de la grandeza que tiene Jack Griffin son fantásticos, porque evidentemente estamos ante un Mad Doctor, ante un científico loco, que quiere, como él dice, conquistar el mundo. Fijaos, conquistar el mundo desde un pueblecito de Inglaterra en el que él mismo está amenazando. Por eso digo que son como delirios de grandeza, porque él no va a llegar ni muchísimo menos, a pesar de todas esas muertes que va a provocar, a conquistar el mundo, pero ni de lejos en ese sentido. Por eso os digo que son como delirios de grandeza, todo provocado por una extraordinaria droga. Otro de los puntos fuertes que tiene el film es la progresión de los personajes. Por ejemplo, todos ellos van a más. El amigo de Jack Griffin, que ahora no me acuerdo el nombre del actor que lo interpreta, pasa del miedo al pánico. Porque claro, él quiere en un principio ayudar a su amigo, pero cuando se entera de que es el hombre invisible, lo que le causa es pavor y terror. Inolvidable es la secuencia cuando llega Jack, el hombre invisible, a la casa de su amigo, pidiéndole que le ayude, y constantemente le está insultando. Tened en cuenta la cara de espanto del amigo de Jack, constantemente siempre enfrente de él, siempre con una expresión de pavor absolutamente descontrolable. Parece que es un personaje que va a salir corriendo en todo momento. No se cree ni muchísimo menos todo lo que Jack le cuenta y pide ayuda a lo que es su jefe, el padre de Flora, el padre del personaje de Gloria Stewart, y todos estos vienen para intentar, digamos, convencer a Jack de que vuelva a ser el personaje que era, ayudarle a transformar, a recuperar lo que es su cuerpo normal, pero claro, los delirios que tiene son absolutamente descontrolados y se transforma en un vil y un terrible asesino a lo largo de toda la película. Además es que la película también tiene un tono como de película de catástrofes. Y me explico. Hay una serie de secuencias ideadas, filmadas por James Whale, en el que se nos da a entender de que evidentemente el hombre invisible puede estar en cualquier parte. Porque al ser invisible no le ve nadie y claro, puede pasearse por todo el mundo, estar al lado de líderes del mundo, provocar revoluciones, provocar asesinatos tanto de personas importantes como de gente de clase baja, como él dice. Dice, es que yo puedo provocar la muerte de todo el mundo. Dice, mataremos indiscriminadamente. Lo dice, claro, con el tono de ese tono sarcástico que tenían las películas James Whale. Dice, mataremos indiscriminadamente, tanto a gente importante como a gente que tampoco tiene mucha importancia, para que no vean que mato solo, digamos, a un tipo de clase dentro de lo que es la sociedad. O sea, es que claro, son unas maneras de científico loco que claro, pues nadie se lo cree, casi ni siquiera el espectador. Evidentemente el personaje está delirando durante todo el metraje.
y como no es un personaje, digamos que en su naturaleza ni era asesino, ni estaba especializado en matar, ni nada, pues claro, va cometiendo una serie de errores por los cuales la policía se va dando cuenta de que puede dar con él. Y evidentemente al final de la película terminan dando con él. Es decir, El hombre invisible en ese sentido es una película muy ficticia, muy de ciencia ficción. Un hombre inventa un elixir, inventa vamos, no un elixir, vamos así decirlo, un elemento químico que le transforma, que le hace completamente invisible. Y a partir de ahí se cree que puede conquistar el mundo, sin saber que, por ejemplo, cuando llueve, cuando nieva, cuando haga niebla, cuando es perfectamente invisible. Incluso fijaos el grado de detalle que está reflejado en el guión. Dice o expone James Whale en ese sentido en la película, a través de Jack Griffin, dice: me puede ver la gente incluso por la suciedad que hay metida en las uñas. Que se puede ver la suciedad en las uñas, pero no realmente al propio, por así decirlo, al propio personaje. Realmente, en ese sentido, el guión es un prodigio de detallismo. La puesta en escena siempre ágil, las interpretaciones fantásticas, la voz de Claude Rains yo creo que es absolutamente magistral, y todo lo que es el envoltorio de la película, de ciencia ficción, de McDoctor, de científico loco, un tanto de cine de catástrofes con esos asesinatos y con ese descarrilamiento del tren. El hombre invisible, como todas las películas que hizo la Universal dentro de los años 30, de los años 40, es una película de terror como muy familiar. Como que el ambiente todo está como recogido en una zona, en un pueblecito. No son películas rimbombantes. Acordémonos de que empezaron siendo películas de serie B. Pero que todo está como recogidito. Es decir, parece que hay un ambiente como familiar en los personajes que tienen constantemente bajo sus comunicantes los unos en los otros. Luego también la maravilla de la banda sonora siempre a mí me recuerda muchísimo incluso a la del Hombre Lobo, del 41 posteriormente, a las de Frankenstein, que es una banda sonora basado en tonos como muy básicos, pero lo suficientemente, digamos, vamos así decirlo, escalofriantes e inquietantes para provocar nerviosismo dentro del espectador. El uso de la cámara con esos planos, con esos primeros planos a veces graciosos, otras veces jocosos, otras veces terroríficos, como la presentación del personaje. Todo ello va conformando como un todo indisoluble, como digo yo muchas veces aquí en el canal, que hacen del Hombre Invisible una de las grandes películas de ciencia ficción de todos los tiempos. No estamos hablando a lo mejor de una obra maestra súper pulida. Para mí sí es una obra maestra dentro de lo que es, digamos, el género tal y como lo trataba la Universal. Pero es una película que además ha influido muchísimo en títulos posteriores, ya os digo, por la figura del científico loco, que lo hemos visto en miles de películas a lo largo de la historia del cine. Esta fue, de científicos locos, una de las primeras, si no decir la primera importante, o el primer gran éxito de una película basada en los delirios de un científico loco. Evidentemente, todo lo que es el proceso de invisibilidad, convertirse en invisible, pues le da múltiples opciones a todos los personajes. Pues meterse en sitios aquí y allá, matar a gente, es decir, hacer absolutamente lo que uno quiera, porque claro, no se le ve. Pero hay determinadas circunstancias en las que sí podrá ser visto, vamos así decirlo, y poder ser atrapado por la policía. Por lo tanto, los delirios de grandeza que tiene Jack son completamente, vamos así decirlo, una exageración dentro de lo que es el relato. H.G. Wells, en este sentido, pues bueno, pues creo que quedó medianamente satisfecho porque la película fue un éxito absolutamente rotundo. Y Claude Rains, ya os digo, se convirtió en una de las grandes estrellas de la productora de la Universal y con el tiempo uno de los grandes actores de reparto de todos los tiempos. El Hombre Invisible de James Whale es otro ejemplo de la genialidad de este maravilloso director creador de Frankenstein, del Casero de las Sombras, de la novia Frankenstein, y de una de las mejores, para muchos historiadores, de la mejor adaptación de Showboat de Jerome Kern, película que se llama Magnolia, tanto la del 51, si no mal recuerdo, de George Sidney, aquella película protagonizada por Howard Keel, por Ava Gardner, por Katherine Grayson, que tuvo una versión anterior dirigida por James Whale. Esa versión creo recordar que no la he visto, a ver si la puedo conseguir y os la voy a comentar. La verdad es que James Whale como director, John Fulton en los efectos especiales y Claude Rains y Gloria Stuart en el protagonismo y una O'Connor
en el protagonismo de esta película, hicieron de ella, del Hombre Invisible, un clásico absolutamente maravilloso. Espero que os haya gustado este vídeo y que le deis al pulgar, al like, para que, ya sabéis, todo esto me ayuda mucho, suscribáis al canal y le deis a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Ya llevamos dos grandes clásicos de la ciencia ficción de los años dorados de Hollywood, Viaje alucinante y El Hombre Invisible, dos títulos imprescindibles. El Hombre Invisible es otra de las grandes genialidades que tuvo Hollywood en la década de los 30, y no tuvo pocas. Y cuando digo más de 100 obras maestras por género en pocos años, incluso os puedo decir que me estoy quedando corto. Espero que os haya gustado el review, y os digo que me deis un pulgar, os suscribáis al canal y le deis la campanita para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos y que no os perdáis esta gran obra maestra del cine de terror, de suspense y también de la comedia macabra, que es El Hombre Invisible, del maravilloso y magnífico James Whale. Espero que os haya gustado el vídeo, que me deis, ya os digo, un pulgar, que paséis una buena velada y hasta mañana.